Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen la tardanza, es que estábamos almorzando muy sobre la hora y teníamos algunas cositas que charlar, entonces se nos pasó un poquito el tiempo, pero ya estamos acá para hablar de lo que ha dejado el campeonato. Gracias a todos por su presencia, voy a ir leyendo sus mensajes primero. Dan Nilsson, Salvanation, Modernation, Possession, Plagueation. No, ya, hoy no me voy a plaguear más. Hoy ya no me voy a plaguear más. Ya no voy a plaguear más. Bueno. A ver. Osvaldo dice, buena salva, no llega pelo. Ahí manda la República, dice. No llega, Osvaldo. Ojalá en algún momento. ¿Para cuándo el segmento de hablemos de cualquier verdura y hierbas bravas? Dice Denison. Y la verdad que podría ser hoy. Mañana tenemos Libertadores. Hoy tenemos el partido de Libertad. Capaz que hagamos el partido de Libertad. Pero vamos a meterle esta semana. Sí o sí. Promesa. A ver. Che, divulguen el canal Icar Sport para llegar al objetivo. Dice. Sí, hagan eso, muchachos, por favor, para que tengamos los seguidores que necesitamos para poder organizarnos y poder hacer los Juegos Olímpicos de una manera importante. De una manera importante, porque les vuelvo a aplicar a los que son nuevos. Queremos hacer 14 horas de transmisión por día de los Juegos Olímpicos. O sea, desde ponerle que media hora antes que comience la actividad, o 15 minutos antes de que comience la actividad, meterle durante todo el día, hasta que termine la actividad. Y así vamos compartiendo, vamos contándoles imágenes, por supuesto que no vamos a poder pasar, porque hay un canal que tiene los derechos, pero sí vamos a ir compartiendo fotos, resúmenes, comentarios, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y no sé qué es lo que se va a poder ver acá en televisión, pero tenemos los elementos necesarios como para poder ver. A no ser que me caigan con eso, ¿verdad? Pero no creo. Vamos a seguir todo lo que se pueda, todos los Juegos Olímpicos, pero así en continuo, como hacíamos antes en televisión y en radio, ¿verdad? Como hacíamos antes. Y después un resumen diario con lo mejor del día, ¿verdad? Capaz. Y no voy a hacerlo yo solo, vamos a estar en principio Ayrton y yo como periodistas, probablemente acoplaríamos a una persona más. Así como también los operadores, ¿verdad? Operadores, gráficas y compañía, ¿verdad? Así que les voy a agradecer que sigan siguiendo al canal Icar Sport también para llegar a los 1000, porque al tener 1000 espectadores nosotros ya podemos empezar a planificar pues económicamente también la cuestión. Y les cuento esto así algo muy casero porque ustedes la mayoría están hace tiempo con nosotros. A ver, ahí le pongo de vuelta al canal también si quieren. 1001 suscriptores de tabela Jaculaya, se hace calor y nosotros comimos en el patio bajo el mango, pero jaculo mío, entonces para más borí de gallina casera con ensalada de lechuga, berro, pepino, tomate, mandioca, limón, encima gaseosa y jugo de durazno de tarón. La pucha Luca, felicitaciones, dice Joel. Buenas tardes, Mark, estamos en 7:10, dice Edwin. Bueno, a ver. Falta mucho. Hola, Salva. Hola, Lucas. Salva, Olimpia y Cerro, ¿cuál es peor? En esta fecha para mí jugó peor Olimpia, pero el peor resultado lo sacó Cerro. Pero Salva, ahora además los partidos del Curé, el Guma y el 2 de mayo nomás ya tenés que transmitir con respecto al torneo local el resto de desastre, dice Mark. En tu TikTok tenés que hacer un video y pedirle a la gente, Salva, se van a suscribir si te quieren a vos, dice. Sí, ya pensamos también en eso, lo vamos a hacer probablemente esta noche o mañana también. La idea era hacer más materiales también en TikTok, más contenido, pero no nos da el tiempo a veces. Sé que es una cuestión de levantar un video nomás, dicen algunos, ¿verdad? Pero no es tan así también a veces. Y a veces me olvido. Para dormir, Olimpia y Cerro, ¿qué pasó de los clásicos de buen fútbol? TikTok nomás los jóvenes tienen Salva tirada y unos videos, dice Lucas.
Sí, tenemos creo que 35.000 seguidores ya en TikTok. En producciones, Salva, ¿qué tal te cae tu colega Luis Enrique Pérez? Dice que maltrata mucho a su colega de mesa, dictador el tipo. Eso. Yo lo conozco a Luis en esa faceta. Yo lo conozco a Luis como un tipo muy respetuoso de las opiniones de la gente y lo he tenido como jefe, lo he tenido como compañero. La verdad que no lo conozco a Luis en ese ámbito. Así que no sé. Y yo siempre he tenido una excelente relación con Luis Enrique. Hemos trabajado muchísimas veces juntos. Muchos años en Radio Nacional, en 1 de marzo. Varias veces incluso hemos hablado de la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y la última vez que lo hicimos, bueno, yo le agradecí mucho en aquel momento también el hecho de acordarse de mí, pero que yo estaba en otras cosas, ¿verdad? Yo tengo muy buen concepto de Luis. ¿Viste ayer Manchester vs Liverpool partidazo? No he visto. Y el TikTok mueve más gente ahora más que Twitter incluso. El que no se da cuenta es por terco. Dice Nico, bueno, ok. Yo no me doy cuenta porque no estoy en TikTok, no porque soy terco. O sea, tengo la cuenta pero no estoy mirando todo el día. Dice. Hola Oz, hola Salva, el gigante por fin se está despertando, dice Oz. La verdad que sí, La verdad que sí. Bueno, a ver. Me perdí un ratito acá. Me complicó un poquitito acá. Pues ya estamos. Ya estamos de vuelta. Ya. Hola, Salva. Ahora pude conectarme. Se fue el jefe un rato, dice Pablo. Por el comentario arriba, tranquilo. Enseguida viene nuestro capé que odia a Perú. Dice, es difícil, che, después de ver. Después de Liverpool, Manchester City, el mismo ida y vuelta a precisión, verlo Olimpia y Cerro. Dice. No, es complicado. Muchas veces es complicado realmente. Bueno. Y Deportivo Luqueño volvió a ganar a Guaraní. Lo hizo a mitad de semana por la Copa Sudamericana 1-0 y esta vuelta le volvió a ganar ya por el campeonato. También por el mismo marcador 1-0 con gol de Juan Rodrigo Rojas. En un partido en el cual, desde todo punto de vista, Luqueño fue superior. Luqueño fue el que más buscó. Anda muy bien Comas últimamente. Realmente me sorprende el rendimiento que está teniendo. Y la confianza que le da a Julio César Cáceres de jugar como abierto por izquierda, ¿verdad? Y ayer nuevamente demostró Deportivo Luqueño que está a un paso por delante de Guaraní. Guaraní comenzó en teoría bien futbolísticamente, pero se va quedando, se va hundiendo cada vez más Guaraní. Se va alejando de la lucha por el título. Mientras que Deportivo Luqueño está ahí al acecho. Y eso que perdió contra Olimpia. Si Luqueño le hubiese ganado a Olimpia, si el fútbol era por merecimientos o si era como el boxeo olímpico por punto de cuántas veces pegada, vale un punto cada toque, Luqueño hoy estaría incluso en la punta del campeonato, ¿verdad? Pero ha tenido los partidos que se lo empataron y uno hasta que se lo ganó. Aquel de local justamente que terminó empatando contra General Caballero, creo que fue, y después ahora el anterior contra Olimpia. Pero definitivamente creo que de lo que estamos viendo, y si el 2 de mayo mantiene el ritmo de los partidos anteriores y del primer tiempo contra General Caballero de Juan León Mallorquín, creo que tanto los dos equipos, Luqueño como 2 de mayo, están en condiciones de buscar pelear por el título a Libertad. Al menos es lo que uno puede decir ahora, hasta ahora, después de haber visto 9 partidos, 9 fechas de este campeonato de apertura del fútbol paraguayo de primera división.
Es cierto, falta mucho, pero qué bien le hace al fútbol paraguayo de repente que otros equipos también están en la pelea. Lo que le hace mal es que los grandes no están, básicamente, al menos en lo futbolístico, como para pelear. En lo matemático tal vez sí, porque Olimpia gana la próxima fecha y es contra 2 de mayo y se va a prender otra vez. O sea, ¿por qué? Porque nuestro fútbol es tan irregular. Es tan irregular que permite estas cosas. Que permite estas cosas. Pero volviendo a lo de Luqueño. Hay muchas cosas que decir del Deportivo Luqueño. El año pasado volvió. La idea fue mantener en la categoría. Lo peleó, terminó clasificando a la Copa Sudamericana por el acumulativo. No es que haya tenido un año tranquilo el anterior. Sin embargo, este año con esa clasificación a la Sudamericana ya lo planificó de otra manera. Y además creo que le ha dado mayor tranquilidad ese hecho internacional, porque también le dio paz en gran medida a la hinchada del Deportivo Luqueño y a la dirigencia del Deportivo Luqueño. Y hay que decir que en esta es toda del presidente Dani Rodríguez en el haber confiado en Julio César Cáceres. Y más todavía porque Julio tiene a su lado, como brazo derecho, a un hijo directo de la casa como Francisco Paco Esteche, que conoce todo lo que es Luque. Luque en todo su esplendor es Paco Esteche. Y el luqueño sabe a qué cosas me refiero. Entonces, por ahí también es muy bueno lo que hace Julio Cáceres, pero yo no sé si con otro que no sea de Luque le iba a ser tan... No es fácil el término, sino que le iba a ser tan tranquilo el trabajo como le está haciendo hasta ahora. Claro, acompañado de los buenos resultados. Pero en momentos en donde de repente Luque no jugó bien o no ganó o no empató o incluso terminó perdiendo, igual como que hay mucha conformidad por el trabajo establecido. Y también porque el plantel demuestra que tiene otras ganas. Y eso se traslada a la gente. Eso emociona, eso da mayor fuerza al hincha, a las familias que van. Fue muy lindo ver ayer muchas señoras, muchos señores, abuelos con sus nietos, madres con sus chiquitas, son chiquitos, con los peluchitos del chanchón. Realmente es muy lindo esto. Y el colorido, el ruido que le da la hinchada de Luque, que cuando se porta bien, me atrevo a decir que es la mejor hinchada del país. Y que me disculpen lo de Cerro de Olimpia, pero hace rato, en aliento, en colorido, Luque tiene otro sabor. Pero el problema interno existente entre ellos siempre ha generado de que incluso muchos hasta ni quieren ir a la cancha por culpa de ellos. Lo mismo lamentablemente sucede con la hinchada de Cerro. Lo mismo ha sucedido mucho tiempo con la hinchada del Olimpia. Pero que si estas hinchadas se dedicasen a alentar y no a estar amenazantes siempre a cualquier momento de pelea, otra sería la historia también de la presión. Yo conozco muchos amigos en Ciudad de Luque que no se quieren ir a la cancha porque tienen miedo de cómo volver a sus casas después. Lo mismo cerritas y olimpistas. Entonces, ese es un capítulo aparte, ¿verdad? Pero digo nomás que cuando todas las cosas se están haciendo de buena manera y tranquila, hasta, no voy a decir que no importan los resultados, pero el resultado de un determinado partido de fútbol pasa a ser como hasta secundario si el rendimiento global es bueno. Y si algo tiene hoy Deportivo Luqueño, cierto, no golea, no es que gana 3-4-0, no es que esto, no, pero se ve una solidez en Luque y hasta se le puede criticar que hace menos goles de lo que tiene que hacer. A la pucha, qué buena crítica esa, ¿no? Que esté haciendo menos de lo que mostrás que podés hacer. Porque en cada partido Luque genera, Luque tiene chances, pero gana por un gol. Entonces, y la vez pasada Guaraní le ganó sobre el final. Esa parte tal vez si Luque llega a corregir, ahí atajate Libertad. Porque no cabe duda que Libertad sigue siendo el candidato uno al título. No cabe duda.
Pero lo bueno para todo el fútbol paraguayo es que un gigante dormido como Deportivo Luqueño se está despertando. Se está despertando. Y su protagonismo siempre le da otro color y otro calor al campeonato de nuestro fútbol. Ahora Luque tendrá que mantener esto. Tendrá que mantener la calma, tendrá que mantener los resultados deportivos, tendrá que mantener la calma de los dirigentes, sobre todo los que hoy no están, que no empiecen a tirar piedras ya otra vez, que empiecen la pelea interna, que lo único que hacen es que los hinchas se peleen. Y que las barras se olviden hoy día de las cuotas de poder y de todo el resto que sabemos que existe y que no tiene nada que ver con alentar en una cancha. Y que tienen lamentablemente todas las hinchadas de este país. Las hinchadas más grandes, las organizadas, digo. Así que es un momento dulce para la gente de Deportivo Luqueño, que me parece lo está sobrellevando muy bien de la mano de Julio César Cáceres. Y si hay un acierto que hizo el Deportivo Luqueño, fue haber contratado a Cáceres, haberse jugado por jugadores de experiencia para que sean la columna vertebral del equipo, como Alfredo Aguilar en este año, como Pablito Aguilar del año pasado, con Juan Rodrigo Rojas, con Jorge Mendoza mismo en su momento, aunque hoy Jorge perdió un poquito la titularidad. Y apostó este año al Conejo Benítez, que es cierto, ayer no tuvo por lesión, pero demostró que tiene todavía para brindarle al fútbol. Y después la figura joven, la figura de la casa, y algunos que vinieron con poco nombre y están demostrando que pueden ser muy importantes en este Deportivo Luqueño. No es para enloquecerse todavía para la gente de Luque, pero sí para entusiasmarse. Y qué mejor para el fútbol paraguayo que un hincha luqueño entusiasmado, pero no enloquecido, por lo que le puede brindar a cada uno de los espectáculos. Así que bien por Luque, está ahí. Seguramente va a esperar que hoy Libertad pierda los puntos. Libertad juega contra Ameliano. Ameliano también ganando va a estar en la parte alta de la tabla. Y sin lugar a dudas, creo que con la presencia de Luqueño arriba del 2 de mayo, estamos ganando a dos excelentes protagonistas. Veremos si el resto se despierta. Veremos qué pasa con Olimpia, veremos qué pasa con Cerro, qué pasa con Guaraní. Y de los otros que están rondando, el caso del mismo Ameliano. Pero, repito, qué bien le hace al fútbol paraguayo que Deportivo Luqueño se esté despertando. Bueno, sigo leyendo sus comentarios. Muchas gracias por estar de vuelta con todos nosotros, compartiendo también esta nueva edición en esta calurosa tarde. Tenemos 38 grados de temperatura aquí en Cacupé, la sensación térmica de 41 grados a esta hora. Bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos? Perú, yo odio también, dice Lucas.
Luis Díaz o Bebé, dice Seba Maggi. ¿Será que tiene que ver las canchas, lo lento de nuestro campeonato? Nuestras canchas son hermosas ahora comparado con antes. ¿Qué tal Rodrigo Rojas? Modric a la selección, dice Lucas. Guaraní está muy mal también, Salva, pero me gusta que estén todos bien pegados en la tabla y no que uno saque 10 puntos de ventaja, dice Matías. No sé si es porque era mitad y nomás, pero en esa época, del 2011-2015, el fútbol paraguayo me parecía más rápido, los clásicos en especial, dice Nicolás. Rodrigo es mejor que todos los mediocampistas de Cerro Olimpia, tiene filtración de pase, buena conducción y algo de gambeta también, dice. Rodrigo Rojas no se queja si su técnico le cambia como otros, dice. Rodrigo Modric o Kevin De Bruyne, su apodo, dice. Pues pete. Hablando de Perú, peruanos en el fútbol paraguayo, pero hubo, nunca vi. Sí, Luis Hidalgo era un peruano que jugaba en Libertad. Después estaba Ramírez, también jugó en Libertad. Ramírez es el 10 de la selección peruana. ¿Sabes qué país odias? Ninguno. Lola 20 era God Salva, dice Luque va a salir campeón los perros, dice Sebas. Si te filmas en TikTok y YouTube va a crecer la audiencia porque hay gente que piensa que es radio, dice. Pero el tema es que Salva es más de radio, más de hablar así tranquilo, ya dijo más de una vez. El problema es que a ti todos sus videos duran 15 segundos y hacen que la gente pierda atención rápido ahora, es así mismo. Entienden la primera frase que decís. Vos querés explicar algo y ya no... ¿Será que Luque será campeón? A comparación de ese plantel del 2007, este Luque es mejor o peor, dice. Y eso lo vamos a ir viendo con el correr de los partidos. Ya odian Perú, ustedes también, dice. No, así será, no hay que odiarle a nadie. Siempre hubo barras bravas en Paraguay, Salva, o de qué año más o menos entraron estos delincuentes en su mayoría en el fútbol paraguayo. Y como los conocemos ahora, a finales de los 80. Cerro ya se bajó del campeonato, dice Lucas. Grande Guaraní, dice Gabriel. El asunto es que Cerro te gana 2 partidos seguidos, o Olimpia te gana 2 partidos seguidos, o Guaraní. Pero Libertad no gana partidos seguidos. Se van a acercar todito otra vez. Cerro y Olimpia se convirtió en la selección paraguaya. Vamos a apoyar a otros clubes por TV. Dice. Grande Guaraní, dice. Siendo Taguera de Luque. Bueno. Después, ¿será que Luque está reestructurándose institucionalmente? Porque en la época esa de los Dern de Tabú, que mal estaban, dice. Anda, conejo, es un exjugador, dice David. Sale cambiando un segundo de tema. Viste que la gente se va en el puente de los héroes del Chaco y se ponen todos en fila en la banquina, toman ahí, ponen música a todo volumen. Ni puente podemos tener. Dice. Bueno, eso ya es una cultura. Bueno. Vamos que Ameliano Aní se pone ya OTV modo amateur, otra vez modo amateur. Tiene 2 centrales buenos, laterales con proyección y técnica, 2 mediocampistas buenos, uno que corre todas, Ríos y Rojas, que es la salida y el manejo del partido, extremos y delanteros regateadores, dice Lucas, con relación a Luque. El de Olimpia, Luqueño va a salir campeón, ¿verdad, Salva? Y no sé, lateral izquierdo de Perú. ¿Por qué no traen peruanos a la Liga Paraguaya legalmente? Ñembo ZB en el puente. Ñembo ZB en el puente. ¿Qué será que quiere decir eso? Os dice, falta poco para dejar atrás todo lo malo de la era González Dar. Las últimas deudas y demandas ya no superan los $200,000. Qué suerte. Se está reordenando todo entonces también. Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Viste Marito a la cárcel? Según los perros JCC ya va camino a Barrio Obrero. No creo. No le va a dejar a Luque ahora sí. Ya lo dije muchas veces. O sea, hay denuncias contra Marito por corrupción. Vamos a ver si eso corre también. Seguro que sí, porque además, aparte de la lucha judicial, es una lucha política muy intensa. Más allá de si robó o no robó, si comió o no comió plata, hay una lucha de poderes ahí.
Una lucha de poderes. Así como en su gobierno a toda costa lo quiso bajar a Horacio, ahora creo que a toda costa lo quieren bajar a Marito, ¿verdad? Acá pues más son cuestiones personales, políticas o empresariales. Nunca son del todo. No digo que Marito sea un santo, ojo. Pero habitualmente todo tiene que ver más con otra cosa que con el bienestar del país. Cada uno va por su lado. Mientras, si el bandido es chancho de mi chiquero, le ayudamos y está todo bien. Pero si el bandido es chancho del chiquero de mi contrario, le tenemos que reventar. Yo quiero un técnico clase A en Cerro y de mano dura al plantel, dice Lucas. ZBeco es en Lu que se van, la gente se ponen a un costado de la ruta, pone música a todo volumen y bailan las chicas y los motoqueros con su GL o con su GTR hacen ruido con su caño de escape. Dice, ZB, zona vago, salva. Dice, mira, boche. ¿Cuál te parece el mejor extranjero en el fútbol paraguayo hoy día, salva? Dice Nico. A ver, habría que pensar. Tío Carter versus Marito. Claro, y bueno, y me parece más que evidente, ¿verdad? Marito lo persiguió mucho también a Cartes en su presidencia. Y ahora si bien es cierto, Cartes no es el presidente, es el movimiento Horacio Cartes el que manda en el país, ¿verdad? Ya llegaron los chepis al puente y dicen, no, nacerá. Y sí, puede ser también. A ver. Acá debería ser la justicia versus fulano, ¿verdad? No fulano contra fulano. Si alguien comete actos fuera de la ley, una cosa, ¿verdad? Y bueno, desde el primer día están los chepis por ahí, dice Matías. ¿Salvador sos colorado? Sí, soy colorado. Hablemos de Chepirito. Dice, no, si queremos hablar de Chepirito, de Gómez Bolaño, ¿verdad? A ver. Si hay algo más. Está muy tranquilo hoy. Tan, 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 tan. Me colgué. A ver, top peores chepis, los de San Lorenzo están top 1, dice Juan. Salva contar pues una anécdota de cuando era joven, dice, no sé quién. ¿Cuándo Salva Torres? Y cuando podamos, no. Hola, ¿de qué cruzó amigo? Dice, ver, creo que olimpista. Lo que pasa es que si no es selección o Cerro Olimpia, los perros no socializan, dice Nico. ¿Viste Boca Racing partidazo? No, no he visto. ¿Cuándo con Ayrton Chun de vuelta? Mañana. ¿Viste ayer Salva doblete alejarse a Cumbaya? Dice, a Cumbaya. Menos mal se va adaptando, dice, sí, ojalá que siga así. Le iré con mucho hielo, Salva, porque es Acu, dice, sí, enseguida, ya le vamos a dejar, está el estómago lleno todavía con el borí, pero enseguida nomás. Para vos está bien la cultura del que no llora no mama en el fútbol, Salva. En cuanto al arbitraje y demás, uno debe callarse y jugar nomás. Yo lo que creo es que el arbitraje debería hacer cumplir las reglas nomás y el jugador jugar. El jugador jugar, el director técnico dirigir y el árbitro que se cumplan los reglamentos. Sencillo. Pero acá hacemos todo al revés. El jugador se plaguea, el árbitro no cumple el reglamento y la mayoría de los técnicos venden humo.
Soy de Magallanes, aguante Chile, dice Gair. Ya hizo 4 goles, dice Nicolás. Sí, 3 en el campeonato ecuatoriano y 1 en esa recopa. Chile, huevón. ¿Quién vio de Magallanes? Nunca. Magallanes es un club de Santiago, del cual su tradicional adversario era el Colo-Colo. Colo-Colo justamente se fundó del desprendimiento del Magallanes, a través de David Arellano como líder. Y él lo salva a la nueva marca, dice. La wea Perkin, dice, la wea. Sabéis, en la Premier por Playo ya te sacan amarilla y me parece correcto. Mañana Paiva de titular, Sala se filtró la alineación del Mirón, dice. Jaupe es insoportable el calor acá por Encarnación, dice Juan. Muchos técnicos acá son expertos en comercializar humo, dice. Y hay varios paraguayos que mientras no dirigen también de estado. Maradona son. Y después, bueno, Maradona como jugador, a ver, son Guardiola. Pero después dirigen y son simples Salvador Icar. Eso a mí no me gusta. Cuando un técnico no está trabajando, una emprena, en tema de cuapá, y hasta le critica a los otros que están trabajando y después le toca a él y mejor del que criticaba no es. Como que no hay muchas veces también mucha ética en ese sentido. Sí, buscan estar en el ruido para tener trabajo apenas haya un lugar. Se entiende también eso. Pero eso estamos copiando de la Argentina. ¿Verdad? Que es donde los técnicos se hacen casi todos panelistas, ¿verdad? O si no son panelistas, son permanentemente llamados por la radio y los canales para opinar mal habitualmente del trabajo de un colega. Para que después le toque a él, pero después le toca y son un desastre. Mejor de lo que criticaban no son, o sea, digo yo, ¿verdad? No me parece bien. A ver, Salva, sos perro bomba, dice. ¿Qué perro bomba? Salva, ¿qué opinas sobre lo de Guaraní que no se dan a la cancha como Luque? ¿Qué se debe hacer? Dice. Yo ya no sé más qué es lo que tienen que hacer. Ahora lo de Libertad por lo menos se despertaron y se van más a la cancha, ¿verdad? Pero yo hace años que digo, no puedo entender cómo Guaraní y Libertad no llevan gente a la cancha. O sea, mucha gente. Salva History Channel o Cairón de Jehuisen, eso. ¿Cuál es la solución para vos por el calor infernal de Paraguay? Para el calor infernal de Paraguay, dice. A la pucha. Y es lo que nos toca, viejo. Es lo que nos toca, es nuestra naturaleza. Salva Lombardi, dice, ¿cuántos años nos lleva por delante la Premier League? Mínimo 100 años, dice Juan. Gustavo Florentín te parece buen candidato para hacerlo irregular porteño, dice. Y puede ser, no sé nomás si este es el momento para que él venga. Acá hay la cultura de llamarle a estos de T para conseguir trabajo, dice. Legal que le querían traer a Caruso en vez de dejar hacer locura a los perros, dice. De tabio. Muchos de T que van a la TV a comentar partidos y demás hacen eso en sus comentarios, son Guardiola, pero después asumen en un club y no pueden ganar 2 partidos seguidos. En Argentina ya es absurdo la calecita de los técnicos, dice. ¿Y acá? Hola, buenas tardes, Salvador. Acá desde Buenos Aires recién terminé de trabajar y empecé a escuchar tu programa. ¿Qué pasa con los clubes? Y ahí están. Ganó Luqueño, empató Olimpia, perdió Cerro, hoy juega Libertad, empató 2 de mayo. Muy pocos goles en esta fecha del campeonato. La verdad, una fecha muy apretada en ese sentido. Muy pocos goles. Muy poco fútbol. Excepto por momentos lo que juega Luqueño y el primer tiempo de 2 de mayo, después todos los partidos para chuparse un clavo. O sea, fue como chuparse un clavo. La verdad. La calecita acá con los DT, dice Lucas. Salva legalmente Guaraní, perdió todo respeto, no me venga más que es el tercer más popular, aguante Lucas, dice ver. La solución para el calor en Paraguay es tapar el sol, dice. ¿Qué significa calecita ese? Tomen de con hielo, ay, man, dice. Salva Chan, dice. Bueno. A ver, ¿qué más hay? Yo, por ejemplo, estoy acá en un estudio pequeñito, ¿verdad? No es el estudio que suelen ver cuando hacemos con imagen. Un estudio pequeñito, aire acondicionado a full. Igual me saqué la remera. Bueno,
Venía del patio de almorzar, ¿cierto? Bajo el mango, todo eso, pero comimos un borí, jacubé. Pero igual, el calor es impresionante. Realmente hace varios días que no hacía tanto calor como hoy se está sintiendo. Justamente estábamos diciendo recién la pucha, ya sabes, tuve, estábamos diciendo, ¿verdad? Capaz que en breve nos la picamos y nos vamos al arroyo, ¿verdad? Es muy probable, o a la piscina de la casa, pero no, pero el arroyo entra. Siempre otro tipo de cosa ir al arroyo también. Bueno. A ver, caldo de clavo, los demás partidos. Dice Caruso es periodista, ahora trabaja haciendo videos de YouTube, le retiraron de la dirección técnica. Salva Chan, dice, no, así no. Gracias, Salva, escuchando atento desde Arkansas. Vamos, Luque. Saludos, Dani. Saludos, profe. Salva aire wipeo ingina ni bollo, dice Nison. En Paraguay, cuanto más calor hace, ya usé la caldo, dice. Salva, ¿cuándo salen los convocados del fútbol local para los partidazos de la Albirroja? Dice. La verdad que no sé. En cualquier momento, redes sociales, el tema. Paz, te tira ahí un aviso de que están los convocados. Bueno. A ver. Mira que salieron todos bien los estudios. Estaba atento nomás a unos resultados, unos estudios de alguien muy cercano, por suerte está todo bien. Bueno, a ver. Di caldo ahora imposible, dice Lucas. No, hoy yo le bajé. Hoy estaba viendo la convocatoria de Sub-23 República Dominicana y salió uno de Cerro Porteño. No sabía que tenían un dominicano. Dice. La casa de mi abuela hacia Samber tenía arroyo, ahora más seco que jugador de Olimpia está. Dice. Por la colonia Independencia hay muchos arroyos muy lindos, ¿cierto? Partidazos de medio pelo son los de la selección. Dice. Hola, Salva Luqueño tiene plantel para pelear la libertad del campeonato. Dice. Y eso lo vamos a ir viendo. La verdad que uno mira los nombres y parece que el Luqueño tiene un plantel corto. Pero muchas veces esos nombres, tal vez no tan conocidos, que están en el banco, son de esos que están esperando su oportunidad de ser, esos que tienen hambre realmente. Así que estar atento. Mamando Jesá, hija, ya tranquilo, pa, dice. ¿Cómo saber pronunciar? Salva, dice. Si les cuento. Salva le mira a Onichan. No le miro. Prepara Paraguay. Prepara por el Coleman Salva. Ese está permanentemente lleno con hielos Iceman. Además el Coleman grande, unos rojos feroz de tabla. Acá esperando que empiece la intermedia, tengo mucha más expectativa que va a ser más competitivo que la primera división, dice Denis. Che, ¿ustedes quieren que yo haga partido de la intermedia? ¿En serio, bro? Van a escuchar, pero... Porque si hay un campeonato que quiero hacer, es el de la intermedia, pero... No sé. No sé si es de tiempo, bro. Pero como los horarios suelen ser diferentes, capaz que sí. República Dominicana acaba de nacionalizar a un jugador del Leeds United. Puede jugar en el Juego Olímpico también. Salva llamarle puede dejar a Sayers. Ese es un muerto, Junior Firpo. Junior Firpo. ¿Está en Cerro? Ni sabía. Ni sabía.
Bueno. Van con la intermedia, acá te vamos a escuchar, Salva, partidazo, partido importante, sí, dice, sí, Salva, vamos a escuchar intermedia también, dice, por lo menos 2 partidos por fecha, sí, Salva de intermedia, GOT, los partidos del funebrero, dice Juan. Ok. Inclusive estos programas le podés dedicar también a la intermedia cuando inicie. No, eso sí. No, va a haber luego uno al día, por lo menos vamos a hablar en la intermedia. Sí, es algo importante. Sí o sí, eso. Si tú tienes tiempo, tenés que relatar algunos partidos de la intermedia. Dice, los partidos de Guaireñita, Salva. Salva, ¿cuál es tu ciudad de origen? Cacupé. ¿Algunas te intentaron asaltar o te robaron? Sí. Intentar varias veces y robar también, robar un par de veces. Yo no escucharía los partidos de la intermedia, dice B. Salva nació en Berlín, dice Juan. El tema es que Tigo Sport prefiere transmitir partidos de la Copa del Rey en vez de la intermedia a veces. No, Tigo Sport transmite todos los partidos de la intermedia. Toditos. Cambia nomás de canal a veces. Un día por el 100, otro día por el 101, pero todos los partidos se transmiten. Málaga versus Rayo, Onda Vital y eso dice. Yo soy el único invicto hasta ahora, no me robaron, dice Lucas. Salva con su propio hincha, le robaron, dice. Mi propio hincha. Salva, sos alemán, dice. No, nada que ver. ¿A cuál te referís? Porque una vez me robaron olimpistas al salir del Defensores a media cuadra de mi casa y otra vez me robaron cerritas al llegar a Quinta. Y una vez no le pregunté al ladrón de qué club era, ¿verdad? No tenía camiseta y no me iba a preguntar tampoco qué era. Le di nomás mi celular, ¿verdad? Acá en Cacupé nunca me robaron. Sí, una vez me rompieron la ventanilla del auto, me robaron una computadora y algo más. Pero eso fue en... No recuerdo si fue San Lorenzo. No sé si es San Lorenzo o Fernando ya. Creo que es Fernando ya. Bueno. Guaireña, pero está tan mal, dice. Acá lo que piden no están en los directos, dice. Así mismo. No te robaron los de Luqueño, Salva. Nunca lo que... Tipo que Lito y Capiatapio va a descender. Cuidado, Lucas, llegás y te reciben con machete. A mí no, al contrario. A mí me robaron una vez nomás, pero por ruido, dice. A bulto te robaron, Salva, dice. Pero hace mucho. A ver. Bueno. Creo que vamos a ir cerrando ya por ahora. Sí, vamos a ir cerrando ya por ahora. Vamos a reencontrarnos más tarde probablemente con el Partido de Libertad. Probablemente, si no surge un compromiso, si la jefa no quiere salir a cenar porque hoy es lunes. Solemos disfrutar en lugar de un amigo los lunes donde se hace muy rico pescado, pero vamos a ver, capaz el Partido de Libertad hoy es temprano, 19:30. Bueno, muchas gracias a todos por estar, nos vamos a reencontrar un poco más tarde. Pongan la campanita y van a saber si vamos a estar o no. Estén atentos. En Cacupé y Lince Salva, sí. Salva, sos el único periodista que no puede pillar a qué club te inclinás, dice, en producción. Mira vos. Lince hace falta para pegarle a estos chepis. Bueno, gracias a todos por estar. Que tengan todos feliz resto de jornada. Nos reencontramos un poco más tarde.